de Púnica, como sabréis, es por granados, ¿no? Púnica, el granado, el que da las granadas, el árbol, se llama Púnica granatum, ¿no?, en latín. Entonces, los investigadores de la UCO, cuando hacen la reunión en la que se decide bautizar la operación, le llaman Púnica. Púnica porque Granados es la persona más importante de esta trama, tanto que da nombre a la trama corrupta. El caso Púnica es un conjunto de tramas de corrupción independientes, aparentemente, pero que confluyen en una serie de personajes que son principalmente un constructor de Valdemoro que se llama David Marjaliza y que tiene una derivada política que es su socio y amigo Francisco Granado, que es un alto cargo, fue un alto cargo del gobierno de la Comunidad de Madrid y del propio Partido Popular en Madrid. Granados ponía el contacto político y Marjaliza ponía la parte de las empresas para cobrar esa serie de comisiones por los servicios que prestaban. Entonces esto iba desde conseguir suelo público de un ayuntamiento o promover colegios concertados públicos o conseguir que una serie de ayuntamientos contrataran a la misma empresa para el mantenimiento de todos los temas energéticos del municipio. Es decir, allí donde hay dinero público ellos se adaptaban, esta trama sabía cómo entrar para llevarse su mordida. El foco fundamental de la corrupción de Púnica está aquí, en Madrid, y con la complicidad de una empresa constructora promotora inmobiliaria que se llamaba el Grupo Dico. Yo cuando hablo con David Merino, que fue director general de la constructora Dico, yo le pregunto por una serie de municipios y me dice, sí, ahí pagábamos. Pero a ver, digo, es normal que para construir tal, tú tengas que sobornar a alguien. Y dice, claro que es normal, me dice, son las putas reglas del juego. Para construir hay que pagar, punto, hay que sobornar. La diferencia es a quién. El Grupo Dico trabajaba de la siguiente forma. Cuando empezaba en un municipio, empezaban con una obra pequeñita. Una obra sin importancia económica para una constructora importante. ¿Pero para qué servía esa obra? Para vigilar. ¿Para vigilar el qué? ¿A quién hay que sobornar aquí? Si aquí hay que sobornar al alcalde, si aquí quien lo controla es el concejal de urbanismo, si quien lo controla es el arquitecto municipal o quién. Y ahí empezaban a hacer relaciones y tenían que pagar. Era tan normal que ellos tenían una partida presupuestaria para los sobornos, a la que coloquialmente llamaban picos, palas y piedras. Decían, esto es para picos, palas y piedras. Pues picos, palas y piedras eran los sobornos. Y los sobornos era comprarle un Range Rover Sport de 100.000 euros al hijo de un alcalde, o pagarle dinero en metálico en una rotonda, o llevarlo de putas, o llevarlo de cacería, o hacerle una casa y no cobrársela, o hacerle una reforma. Pero eso era lo normal, eran las putas reglas del juego, como decía David Merino. Hay un grupo constructor, que los dueños están imputados en la trama Púnica, que es el Grupo Dico. Entonces, el Grupo Dico, una de las formas que tenía de contentar y de pagar a los alcaldes y a los cargos públicos era mediante cacerías. Pues es una forma también de pagar, ¿no? Te invitan a una cacería, puedes pegar 4 tiros y matar a 4 animales, y bueno, pues eso tiene un precio, y bueno, pues partidas de póker, se habla incluso de prostitución. Montaban ahí una escopeta nacional que en realidad esas cacerías servían para hacer lobby de corrupción. ¿Por qué? Porque tú como organizador, como Grupo Dico, invitabas a los alcaldes que luego te recalificaban suelo, que te daban licencias. Es decir, esto es un cohecho y así se está investigando, es un soborno, porque estos alcaldes no pueden aceptar cacerías que costaban de entre 5.000 y 9.000 euros por asistente. Estamos hablando de las mejores fincas de España, en Ciudad Real, en Andalucía, con venados, jabalíes, muflones, todos los animales que quieras matar, sin cupo ninguno, unas carpas gigantescas con unos catering de lujo, camareros vestidos de etiqueta en la finca, unas mesas dignas del Hotel Ritz, me contaba uno de los asistentes, marisco a punta pala. En una ocasión incluso me contaron que el catering y el marisco lo trajeron en un helicóptero. Ahí no faltaba absolutamente de nada. Esto empieza como una trama de urbanística, o sea, de corrupción urbanística, pero cuando se produce bueno, pues el pinchazo de la burbuja urbanística, estos señores saben acoplarse a las circunstancias y cambian de objetivo. Ya no se dedican única y exclusivamente al tema del urbanismo, sino que pegan ese salto y se dedican a otros temas, que van desde la celebración de festejos en pueblos hasta los contratos de eficiencia energética para ayuntamientos. Cuestiones que mueven
unas cantidades más humildes y otras cantidades millonarias de dinero público. Es ahí donde, acabado el nicho, la gran gallina de los huevos de oro, que era el urbanismo, esta trama o miembros de esta trama se le recoloca. Mire usted, señor Navarro, si todos los miembros del Partido Socialista que están encausados o acusados de corrupción se fueran del partido, cabían ustedes en un taxi. En un taxi cabían todos los miembros del Partido Socialista. ¿Cómo demuestro yo que no me han dado un sobre hace 10 años? A mí no me han dado un sobre, yo te lo aseguro. Yo he sido 8 años secretario general del Partido de Madrid. No lo he visto jamás. Yo no he visto jamás un sobre. Nunca he cobrado ni en negro ni en blanco de mi partido. He vivido siempre de mi sueldo de diputado, de consejero o cuando trabajaba en el banco. Entonces, a mí todo esto, como me suena aurora boreal... Si yo me abro una cuenta fuera, no me la abro, o sea, estando en esto no me la abro a mi nombre. O sea, pues no sé, como persona interpuesta o una sociedad... Pero en su momento sí lo hizo. Sí, pero es que no estaba en esto. Ya, pero sí lo hizo. ¿Y cuál es el propósito de abrir una cuenta en Suiza? Bueno, el propósito da para mucho. A partir de una denuncia, de una investigación que inician las autoridades suizas por unos movimientos extraños que detectan en una cuenta en Suiza, en unas cuentas en Suiza, en el banco UBS, que está a nombre de David Marjaliza, de Francisco Granados y de empresas pantallas de ellos, cuando esa información llega a España, porque Suiza pide información sobre estos dos personajes a las autoridades españolas, cuando en España se inicia una investigación. Esto llega a la Fiscalía y la Fiscalía Anticorrupción del caso lo que hace es algo tan sencillo como poner en Google Francisco Granados corrupción y ya ve muchas informaciones, algunas como las que había hecho yo, las que hicieron otros compañeros, pero ve muchas informaciones y de hecho en la Fiscalía le sorprende a más de uno y dice, oye, ¿esto no se ha investigado nunca? O sea, aquí hay publicaciones diciendo que Granados cobraba en las cacerías, se le daba el dinero, no sé qué, operaciones concretas, facturas, y esto no se ha investigado. Entonces, con ese aviso de Suiza, de unos movimientos sospechosos ahí, y con la sospecha de actividades corruptas de Francisco Granados en España, se inicia una investigación secreta en la Fiscalía Anticorrupción durante varios meses, y cuando ven que efectivamente la trama es enorme, hay pinchazos telefónicos, se ve todos los tentáculos de esa trama, pues ya acuden a la Audiencia Nacional, ponen una querella y esa querella se traduce al final en la operación de finales de octubre pasado. Evidentemente, el centro, el epicentro se está desarrollando en Madrid, pero primero ya tenemos la Diputación de León, es decir, la provincia de León, salpicada y con detenidos. Y ya tenemos la región de Murcia también salpicada con detenidos y con sospechas muy graves sobre algunas personas con cargos públicos allí. Y si oyes los interrogatorios, por las preguntas del juez te das cuenta de que no se va a reducir a estas tres provincias. Ya se está hablando de cosas en Valencia, ya se está hablando de más cosas en Madrid, puede que surjan preguntas en Castilla-La Mancha, es decir, es algo que se extiende porque la corrupción no se limita, no tiene fronteras. Sí, en la trama púnica está principalmente el PP, pero también hay una importante presencia del Partido Socialista porque cabe recordar que uno de los detenidos fue José María Fraile, alcalde de Parla. En Parla, gobernado por el socialismo, antes Tomás Gómez y en ese momento Fraile, se firmó el mayor contrato de la trama púnica, que son en torno a 60 millones de euros por la eficiencia energética de todo el municipio durante infinidad de años, que solo iba a hacer Cofeli. Entonces ahí hubo esas relaciones y no importó el color político. También afectó al PSOE en menor medida, pero también afectó al PSOE. Y luego hay un caso aislado puntual, que es un alcalde de un partido independiente, de un pueblo de Madrid. Pero bueno, es PP, líder destacado, está también el PSOE y hay un partido independiente. Ahora mismo es imposible saber a ciencia cierta de qué dinero estamos hablando. Hay fraudes realmente pequeños de 10.000 euros,
Fíjate, no estamos hablando de cantidades millonarias, estamos hablando, por ejemplo, de contratos de reputación online que hemos pagado todos los ciudadanos en este caso de la Comunidad de Madrid, para que un político, sus noticias positivas salgan en los buscadores en primer lugar, se ha pagado con dinero público. Esos son fraudes pequeños de 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 euros. Pero luego estamos hablando de incluso contratos de eficiencia energética de 66 millones de euros. Lo que se sabe es que en el tiempo que estuvo la trama siendo investigada, es decir, estamos hablando de febrero de 2014 a octubre de 2014, en esos 9 meses estamos hablando de cerca de 170, 180 millones de euros, lo que la trama, en contratos públicos, lo que la trama pudo manipular y hacerse con ella mediante pues, irregularidades. El gran padrino, el gran jefe de esta trama corrupta, indudablemente, era el señor Granados. Luego había pues concejales y alcaldes de pueblos de la Comunidad de Madrid. Hay que tener en cuenta que el señor Granados también fue secretario general del Partido Popular y por lo tanto él tenía contactos con los alcaldes. O sea, era el superior jerárquico de los alcaldes de los municipios donde el Partido Popular gobernaba. Obviamente, lo que es la trama presuntamente delictiva, que se sepa, es de Granados, ¿no? Otra cosa es el lugar en el que queda Esperanza Aguirre con las explicaciones que da, ¿vale? Pues antes lo mencionaba un poco de pasada. Esperanza Aguirre ha nombrado a 2 personas durante los más de 10 años que fue presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Sigue controlando el partido, el PP de Madrid. Ha nombrado a 2 personas de confianza. Una es Granados, está en la cárcel por corrupto, ¿vale? Por presunto corrupto. El otro es Ignacio González, está investigado por la adquisición más que extraña a un testaferro profesional a través de un paraíso fiscal de un ático de lujo de 500 metros en Estepona, ¿vale? Entonces, Esperanza Aguirre dice que no sabe nada. Vale, perfecto, pero si no sabe nada, es una persona que está completamente inhabilitada para tener un cargo público. Si no conocía lo que hacía Granados, yo lo conté. Yo lo escribí en ese momento en Interview y Esperanza Aguirre lo que hizo fue coger la revista y decirle a Paco Granados: Paco, esto o se desmiente o te tienes que ir. Tú verás. Entonces Paco Granados inicia una operación de presión junto con los constructores del Grupo Dico para neutralizar esas informaciones. Y consiguen que el principal testigo, al que yo entrevisté, David Merino, exdirector general del Grupo Dico, se desdiga en un documento. En ese documento, no es que se desdiga, en ese documento dice que lo que me había dicho a mí, lo que le había dicho a Interview, pues fue fruto de conversaciones en una barra de bar. Había sido varias entrevistas grabadas, eso no es verdad, una en un bar, pero otra en otros lugares, eso es lo de menos, y que bueno, que habían sido conversaciones de barra de un bar. No dice que sea nada mentira, pero entonces con ese documento es con el que Granados va a Esperanza Aguirre y le dice: ves, mira, todo es mentira, todo es mentira. A mí, por supuesto, nadie me pone una querella ni nada parecido a ello. Saco no solo esa información, sino otras muchas sobre el patrimonio de Francisco Granados, sobre cómo financió su campaña de forma totalmente ilegal, porque eran constructores locales los que le pagaron la campaña a Granados en Valdemoro y lo acredité con facturas y con recibos. Pero bueno, eso por lo visto a Esperanza Aguirre le vale y lo mantiene. Lo mantiene hasta que de repente un día le retira su confianza y lo destituye.
Bueno, obviamente el caso Bankia es esencialmente, o en una parte muy importante, el caso Caja Madrid. ¿Dónde se puede situar el inicio? Pues muy fácil, en el nombramiento de Miguel Blesa, ¿no? Es en el momento en el que, cuando llega Aznar al poder, año 1996, deciden que Caja Madrid es una entidad financiera muy potente y que va a nombrar para presidir Caja Madrid a un amigo íntimo como Miguel Blesa, ¿no? Bueno, Miguel Blesa de la Parra es un señor que preside durante un espacio largo de tiempo Caja Madrid, y su atributo es que tenía amistad con el que entonces era presidente del gobierno, José María Aznar. Al frente de la gestión bancaria, yo lo que entiendo es que probablemente incurrió continuadamente en una actividad delictiva. Esto se inicia con Caja Madrid. Caja Madrid, siendo presidente Miguel Blesa, el mayor depredador del sistema financiero español, en una caja que debería tener una función social, la convierte en un negocio para él y sus amiguetes. Y cuando hablo de sus amiguetes, hablo de Díaz de Ferrán, hablo de Martinsa, dándoles créditos a ellos y a los consejeros, no solamente con intereses preferentes, sino también sabiendo que esos créditos que daba a su gente más próxima del Consejo eran créditos que no se iban a pagar. No puso por delante los intereses de una entidad con más de 300 años de historia. No puso por delante los intereses fundacionales de una banca que en cierto modo era pública porque respondía a un concepto fundacional. No puso por delante los protocolos de debida actuación bancaria y una forma de hacer negocios conforme a lo que son las buenas prácticas bancarias. ¿No? Puso por delante, por encima de todos, sus propios intereses, posiblemente teledirigido por sus mentores y las personas que la apoyaban, que no sabemos exactamente quiénes son. Pero las operaciones que fue haciendo pues dilapidaron la casa. El asunto que llevó a Elpidio Silva a enviar por 2 veces a Blesa a la cárcel y que luego le ha costado la condena por prevaricación, aunque también se le ha condenado por otras decisiones que tomó durante la instrucción de ese caso, se refiere a la compra de un banco en Florida que provocó un agujero de más de 500 millones de euros en Caja Madrid, y por la forma en la que manejó aquella operación Miguel Blesa. Por cierto, es un caso que todavía está en los tribunales, en un juzgado de Madrid, a pesar de que ya no se encarga del Elpidio José Silva. Banco Miami se pagaron posiblemente 600 o 700 millones de dólares de más. Ahora la FED, el máximo supervisor en materia bancaria norteamericana, no ha autorizado la venta del Banco de Miami a la banca chilena. Es decir, la situación es realmente preocupante en relación con el Banco de Miami, que es una causa que está abierta en el juzgado de instrucción número 9 de Madrid, que la incoé yo en su día. Lo que hay es una decisión de comprar un banco que genera un agujero en Caja Madrid importante. Como todavía no ha vendido una parte, pues no sabemos de cuánto va a ser el agujero, pero importante. Y es una compra completamente disparatada, ¿no? Para que Miguel Blesa vaya de vez en cuando a Miami, en fin, adquieren también algún inmueble de lujo allí. Y bueno, pues una más de las inversiones sin ningún fundamento económico, ¿no? Blesa se enfrenta cuando tiene que sacar a bolsa a la corporación Cibeles, que era la sociedad anónima propietaria del Banco de Miami. No puede salir a bolsa porque si hubiera salido, se hubiera visto la verdad. Valor de la inversión, 0. Hubiera habido una caída de valor tremenda. Esto lleva, a mi modo de ver, en una situación desesperada, al fraude de las preferentes. Había que tirar del dinero que fuera. Y el dinero era de los impositores, de los clientes que se habían metido en este tema y que fueron comprando unas participaciones que no tenían ningún tipo de garantía de fiabilidad y de certidumbre económica. Las preferentes son motivo de investigación de entre otros tribunales en la Audiencia Nacional, en una pieza separada del caso Bankia. Lo que parece más o menos acreditado es que Caja Madrid, por su nefasta gestión, tenía un agujero que sus gestores en aquella época, con Miguel Blesa a la cabeza, quisieron tapar con la emisión de un producto de mucho riesgo para sobre todo ahorradores y personas que no tenían conocimientos económicos financieros suficientes como para adquirirlos. Hay una serie de personas, además muchas de ellas pues gente mayor y tal,
a la que directamente se les engaña porque se les vende un producto sin decirles lo que era ese producto. Las participaciones preferentes les dicen que van a poder tener el dinero porque hubo un momento en el que, como se podían vender en segundos mercados y tal, era fácil obtener liquidez hasta que aquello se cerró. Entonces resulta que esta pobre gente lo que estaban haciéndoles era convertirlos en accionistas encubiertos de la entidad, y al final, como la entidad quebró, pues ellos perdieron todo su dinero. Esto es una estafa enorme, enorme, y además hecha con mala fe. El Pillo José Silva está condenado a más de 17 años de inhabilitación, lo que le sitúa ya de por vida, por su edad y demás, fuera de la carrera judicial. Nunca más volverá a ser juez, por decisiones que tomó durante la instrucción de esto que hemos venido a llamar el caso Blesa. Las más polémicas y sobre las que los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid y luego los del Supremo por unanimidad han concluido que se trata de una actitud prevaricadora fue, por ejemplo, el envío en 2 ocasiones de Blesa a la cárcel. Se acusa de prevaricación, por ejemplo, porque yo incoé la causa Blesa solamente con una denuncia basándome en un indicio notorio de criminalidad, el hundimiento de Caja Madrid, ¿no? De pronto el Tribunal Supremo no entiende que esto es un indicio claro de criminalidad, porque el propio Tribunal Supremo lo tiene reconocido, que es el hundimiento del banco. Hay indicios notorios de criminalidad. Y dice que con ese mero hecho y con la mera denuncia de manos limpias, yo no puedo incoar unas diligencias, no puedo reaperturar. Esto es mentira. Está en la propia causa que es mentira. De la misma manera, incoó Banco de Miami. De la misma manera. Creo que ha sido una de las mayores injusticias que ha habido en este país condenar al juez Elpidio Silva por haber metido en la cárcel con todas las de la ley, con todas las garantías, y al señor Blesa, que solamente estuvo muy pocos días en la cárcel, porque enseguida descolgó el teléfono para decir a sus superiores jerárquicos políticos: oye, a ver lo que hacéis, que si no yo tiro de la manta, que yo aquí no voy a estar más días en prisión. El caso Banco de Miami está vivo y el caso Blesa no. ¿Por qué? Esto es un criterio absolutamente esquizofrénico. O son nulos los dos y prevarico los dos, o no prevarico ninguno. Sin embargo, no. Para salvar el Banco de Miami, el Supremo eso ni lo toca. Esto no tiene sentido. O sea, no cabe prevaricar así. Prevarico porque declaro secretas las diligencias. Me lo pidió la Guardia Civil y estaba fundamentado. Ellos dicen que ese secreto no tenía más fundamento que yo esconder lo que hacía. Pero si lo hice todo en 5 meses, ¿qué esconder? Si en 5 meses estaba todo hecho. Si el recurso que más tardé en resolver fue 2 meses. Hombre, por favor, no engañen a la gente. Es una auténtica farsa, una estafa procesal, lo que han montado ahí. Las tarjetas Black son el sistema que idearon algunos responsables de una entidad bancaria que en su momento se llamaba Caja Madrid para, bueno, pues agradecer
los favores a directivos, consejeros y altos cargos de la entidad. Eran tarjetas que recibían los consejeros y los directivos de Caja Madrid por las que no se tributaba ni la entidad ni ellos mismos, que tenían un límite de gasto dependiendo del puesto que se ocupaba y de las que Hacienda no sabía nada. Era cuando menos un fraude fiscal. Había quien podía sacar 50.000, había quien podía sacar 400.000, o sea, esto estaba muy organizado, ¿no? Y había una aceptación de recibir unos ingresos. Bueno, ¿cómo se le puede llamar a un ingreso que no tiene una causa? Esto ya hablamos o de sobornos, o de clientelas, o de amigos, o de reparto de favores. Ese dinero servía para todo, para juergas, para viajes, para comprar muebles, o lencería, o ropa íntima, es decir, en el mismo momento que no hay un control, hay un descontrol del destino final de ese dinero. Hemos visto gastos en alcohol, en vacaciones, en compras en supermercados. Iban a hacer la compra con esa tarjeta a pesar de que hay que recordar que tenían unas remuneraciones altísimas y que en algunos casos, algunos de ellos también tenían una tarjeta que sí se declaraba para gastos de representación. Y es que en Madrid ha existido un pacto como mínimo de no agresión y a veces una alianza entre una parte corrupta de Izquierda Unida, una parte corrupta del PSOE y una parte corrupta, que es mucho más amplia, pero del PP, es más amplia porque han tenido el poder. Y eso se escenifica perfectamente en las Black de Caja Madrid, porque ahí aparecen salpicados gente de todos los partidos, ¿no? Y ese pacto ha funcionado, ¿no? Caja Madrid, por ejemplo, financiaba a las fundaciones del PP, del PSOE y de Izquierda Unida. Desgraciadamente, los partidos políticos han colocado en las cajas de ahorro a quien han considerado que eran, bueno, probablemente lo disculpasen como quien era el perfil más adecuado para dirigirlas, pero está claro que ha habido auténticas batallas encarnizadas políticas detrás. Es un buen momento para recordar, ahora que Ignacio González, el presidente de la Comunidad de Madrid, ha caído en desgracia política, que para sustituir a Miguel Blesa al frente de Caja Madrid hubo una encarnizada batalla dentro del Partido Popular entre quien quería colocar a Ignacio González, esto es Esperanza Aguirre, y quien quería colocar a Rodrigo Rato, que fue finalmente el que venció en esa batalla. Lo que estaba en juego es que fuese presidente de Caja Madrid el candidato de Esperanza Aguirre, que ha dimitido ahora por un asunto muy oscuro, pero que como mínimo sabemos que compra áticos de lujo a través de testaferros profesionales y por vía de paraísos fiscales, y Rodrigo Rato, que cada semana que pasa descubrimos que ha podido cometer un nuevo delito. Caja Madrid se hunde, quiebra, porque eso es lo único que puede explicar la fusión fría con otras 6 cajas, entre ellas CajaBank. Esa refundición que se hace mediante una fusión fría solamente se explica porque el banco Caja Madrid estaba quebrado. Pero hay que recordar que se hace una fusión fría para salvar a todos los que estaban en las cúpulas, para salvar sus posiciones. Es decir, tenemos que saber que la fusión fría que da lugar después a Bankia salva todas las líneas directivas y todos los entramados organizativos de las fundaciones que constituían las cajas que habían sido mal gestionadas. ¿Para qué sirve esto? Si lo salvas a los responsables del desastre.
caso de la salida a bolsa lo que tenemos es un problema de fidelidad de la información en relación con lo que eran las cuentas reales de Caja Madrid, en aquel momento de Bankia. Es decir, las provisiones no se habían relacionado, no se habían producido convenientemente y el estado bancario de la entidad no estaba reflejado, con lo cual se engañaba al que compraba, porque el que compraba no sabía que compraba algo que estaba en quiebra. Así de sencillo. Rodrigo Rato llega y lo que se supone que ocurre con la salida de Bankia a bolsa, digo porque esa investigación todavía está en fin, hay mucha documentación, pero en una fase inicial es que engañan sobre la situación verdadera y sobre los estados contables y sobre la situación financiera real que tenía Caja Madrid y su transformación a Bankia, o sea, las 7 entidades que se fusionan en Bankia, ¿no? Entonces lo que se supone que hay es una estafa y un engaño. El caso Bankia tiene un grandísimo punto de inflexión en la presentación del informe pericial sobre el que se sostiene todo el caso. Es un informe que el juez Fernando Andreu, que es el instructor del caso en la Audiencia Nacional, encarga a 2 peritos del Banco de España, que en el momento en el que son designados por el Banco de España trabajan a las órdenes del juez. Los peritos han demorado casi 2 años en realizar ese vastísimo informe. En realidad cada uno ha hecho un informe diferente y ese informe concluye de forma taxativa que Bankia, la cúpula de Bankia, maquilló las cuentas de la entidad para poder salir a bolsa. Eso no puede ser un error. La justicia tendrá que decir, obviamente, si eso fue delictivo. Pero, aparte de cómo se puede hacer, bueno, pues quien tiene la información siempre puede manipularla y falsearla. Yo creo que porque en este país hay un par de organismos clave que no funcionan nada bien, que son el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, y yo creo que no cumplen su papel correctamente y, entre otras cosas, no impulsan la transparencia necesaria en los mercados. En la salida a bolsa de Bankia se cometieron muchísimos errores que, sobre todo, luego han sido pagados por todos los ciudadanos. Bankia es una entidad rescatada con más de 23.000 millones de dinero público, del que es muy complicado recuperar siquiera una mínima parte. Los gestores llevaron a la ruina a la entidad y los ciudadanos, con su esfuerzo y con sus impuestos y con el dinero público, la han rescatado. La trama Gürtel tiene 2 vías, dos formas de actuar. Paco Correa en Madrid, en una serie de municipios de Madrid y también con la comunidad, conseguía infinidad de contratos para sus propias empresas y él se dedicaba a organizar eventos. Entonces a él le encargaban una serie de eventos, una serie de actos y luego, pues todo apunta, según acredita la investigación, que a los responsables de darle esos contratos públicos él los sobornaba, les daba a cambio dinero, viajes, ¿no? Les pagaba de esa forma. Y luego tiene otra pata, la trama Gürtel, y es que Paco Correa también conseguía contratos para otros empresarios, no para sus propias empresas, sino que hacía de conseguidor. Es decir, va a salir una parcela de suelo público en Boadilla del Monte que le interesa mucho a este constructor, entonces Correa le cobra a ese constructor por conseguirle esa parcela. El Ayuntamiento de Madrid cayó en sus garras, el Ayuntamiento de Majadahonda, el Ayuntamiento de Boadilla y el Ayuntamiento de Pozuelo, ¿no? Son los básicos, contando con Arganda, donde se quería dar y se dio el mayor pelotazo urbanístico de la región en mucho tiempo, ¿no? El mayor pelotazo de la Gürtel, de momento parece el mayor pelotazo de la Gürtel, son 25 millones de euros, es una recalificación de terrenos en un municipio que se llama Arganda. 25 millones se supone que es la comisión que cobraron. Es fácil de entender que por eso es el mayor pelotazo.
con esa recalificación de terrenos. Pero la trama Gürtel recibió adjudicaciones de absolutamente todas las consejerías del gobierno madrileño, absolutamente todas. Esto nos pasaba con empresas como Ortiz, pues en otros casos con Licuas. Bueno, es que prácticamente pasaba con casi todas las adjudicaciones, ya no solo con las millonarias, sino con todos los servicios, por pequeños que fueran. Se presentan a concursos en ayuntamientos, en autonomía, en comunidades autónomas, al Estado. Y hay una parte que sin duda, pues bueno, los ganan porque no eran tontas las empresas, ni eran malas del todo, hacían cosas muy bien, pero luego había otra parte en la que no, había otra parte en la que los responsables políticos y los responsables técnicos pues ajustaban a la medida de las empresas pues los pliegos de condiciones, por ejemplo, ¿no? Yo empecé a recibir instrucciones de reunirme con personas que representaban a empresas para hacer los pliegos de condiciones de tal manera que salieran como adjudicatarios de los servicios o de las contratas, en este caso. Hay 3-4 municipios básicos, la propia capital, Madrid, en donde se llegó a lo máximo que yo he visto en el sumario, ¿no? Que es alguien de dentro hizo un cambio de ofertas. Una vez hechas las ofertas, se cambiaron las ofertas para que la oferta de esta gente fuera la mejor y se le contratara, ¿no? Yo creo que eso es llegar a un punto muy lejano en corromper a un funcionario, ¿no? La mayor parte de esos contratos se adjudicaron mediante otro de los métodos clásicos de corrupción, que es fraccionar los contratos. La ley establece unos límites que han ido variando, en determinado momento estuvieron en 18.000 euros, pero bueno, establece unos límites a partir de los cuales si el contrato supera esa cantidad, tienes que sacarlo a concurso público, no puedes adjudicarlo de forma directa, no puedes adjudicarlo como popularmente decimos a dedo. Un día recibo una llamada de una persona de alcaldía en la que se me dice que a partir de ese momento tengo que empezar a contratar los seguros de mi departamento con una empresa que se llama Alberto de Lope y que a día de hoy está imputado en la trama Gürtel. Y yo pensé, bueno, si ahora tenemos que contratar los seguros con esta empresa desde cada departamento, esto es una forma de fraccionar un contrato. Cuando todas las consejerías de tu gobierno adjudican contratos a una trama corrupta, estamos hablando de una corrupción institucionalizada. Y eso es lo que ocurrió con la Gürtel en Madrid, una corrupción institucionalizada. Yo destapé la trama Gürtel. Sí, ustedes pueden... Señorías, por favor. Yo me opuse a que una parcela en Majadahonda se vendiera a menos de la mitad de su valor. Y de ahí salió todo esto. Y por aquello, por impedir que se malvendiera una parcela en Majadahonda y que los beneficios fueran a parar al señor Correa y a sus presuntos cómplices delincuentes, su señoría me llevó a la Fiscalía Anticorrupción, que eso ya es el colmo. Menos mal que se archivaron. Muchas gracias. En el año 2005 hubo un problema, denuncié el urbanismo en mi pueblo, en Majadahonda. Lo denuncié a Esperanza Aguirre y no quiso escuchar nada. Cristina Cifuentes también tenía conocimiento, ahora parece que es una luchadora nata contra la corrupción, tampoco hizo nada. Esperanza Aguirre no destapó la trama Gürtel, eso no es verdad. Esperanza Aguirre recibió informaciones de cosas que no funcionaban como es debido y en ese caso no, Esperanza Aguirre, que yo sepa, no fue a la Fiscalía Anticorrupción. La trama Gürtel, la pieza fundamental que se desencadena la trama Gürtel se llama José Luis Peñas. José Luis Peñas es un ex concejal del PP de Majadahonda, amigo de Correa, y él junto con otro ex concejal, Juan José Moreno, en un momento dado, por una serie de circunstancias muy largas de contar, decide grabar a Francisco Correa. Tuve la oportunidad de estar más cerca de Francisco Correa y de esa cercanía, en un momento dado, después de una serie de meses de estar preparando un proyecto de futuro
un partido político nuevo, descubrí que Francisco Correa, aparte de íntimo amigo del presidente Aznar, padrino de la boda de su hija, organizador de la boda de su hija y de la despedida de soltero de Alejandro Agag, pues no era lo que aparentaba, no era un empresario de éxito y de campanillas, ¿no? Era una persona que basaba sus negocios en la corrupción. También hay otras denuncias y otros testigos importantes, como Ana Garrido, que ofreció mucha información sobre la trama en Boadilla del Monte, y eso es lo que de verdad desencadena la trama Gürtel. Y hablé con algunos concejales que eran del PP también, pero que yo no consideraba corruptos, y les expliqué, oye, está pasando esto, y ellos me dijeron que estaban hartos de contarlo en Génova y que nadie les hacía ni caso. Y les pregunté qué les parecía si yo escribía una carta a Esperanza Aguirre informando de lo que estaba ocurriendo en el ayuntamiento y que ellos la entregaran en mano. Y así hice, me reuní con un grupo de compañeros, escribimos una carta contando que nuestra situación era muy incómoda, que estábamos sometidos a una presión continua y que nuestra situación laboral se veía beneficiada o perjudicada en función de si firmábamos informes favorables o desfavorables hacia las empresas que el alcalde nos indicaba, ¿no? Ella no quiso escuchar la corrupción que había en Majadahonda sobre el tema urbanístico. Estuve en su presencia, no me quiso recibir, la dejé un dossier muy claro, muy evidente de lo que se hacía en Majadahonda, no lo quiso ni leer. Al alcalde que estaba en Majadahonda se lo llevó a un puesto mejor y ganando 3 veces más. Esa es su forma de hacer política. Le escribí esa carta, me consta que le llegó, porque posteriormente lo ha declarado una periodista del diario El Mundo. Y en aquel momento la única consigna que recibimos fue a través de esta concejal que lo que sabíamos que lo moviéramos a través de los medios de comunicación, cosa que no entendí porque se supone que la responsable de la Comunidad de Madrid, de cada uno de los municipios, era ella y no tomó cartas en el asunto, ella tendría sus motivos. Esperanza Aguirre actúa contra la corrupción un minuto después de que crea que le va a perjudicar a su carrera política, pero es que si no, volvemos a lo mismo, esto no son opiniones, estos son hechos. Es muy sencillo. Que Esperanza Aguirre diga qué caso de corrupción, en qué caso se adelantó ella a una imputación. En qué caso fue ella a los tribunales a denunciar un caso de corrupción. En el caso Gürtel hay un concejal de un municipio madrileño que va a los tribunales. ¿Cuándo fue Esperanza Aguirre? ¿Ves? Es una broma, es una tomadura de pelo a los ciudadanos, ¿no? En la investigación de la Gürtel terminan apareciendo lo que ahora se conoce como los papeles de Bárcenas, que es cómo se distribuía o cómo había una caja B, en este caso en la sede nacional del PP, con la que, en fin, que determinados empresarios pagaban dinero a esa caja B al PP, a esa caja B, y desde ahí se repartían sobresueldos o se reformaba la sede del PP de la calle Génova, la sede nacional, pagando con dinero negro. No es, como en su momento dijo el PP, ni mucho menos un invento de Bárcenas que se sentó 2 tardes a rellenar para luego presionar a su partido. No, reflejan realmente una contabilidad de 18 años en el Partido Popular. Y luego hay una serie de personas que aparecen como receptores de esos fondos que en sede judicial, en la Audiencia Nacional, han
dado veracidad absoluta. Sí, yo recibí ese dinero, sí, yo creía que era por esto, sí, yo recibí este dinero de esta manera, a mí me lo pagaban por esto. Hay otros que niegan la realidad de esos, entre ellos altos cargos del partido, como puede ser el presidente del gobierno, o puede ser la secretaria general del partido María Dolores de Cospedal. Ellas se han negado siempre a haber recibido ningún fondo, pero es verdad que hay otros que han recibido fondos que han dicho, sí, sí, ese dinero lo recibí yo. Los responsables más políticos lo que hacen es dejar que el tesorero maneje. ¿Por qué? Porque si llega una investigación de esa siempre queda decir, eso es del tesorero, pero hay una responsabilidad obvia. Si te reformas la sede nacional y se paga 1,5 millones de euros en dinero negro, mira, esto no puede ser. O sea, si no es por actuación, es por omisión. Tú no puedes tener un tesorero manejando millones de euros en dinero negro. Hay mínimo una responsabilidad política. En la investigación Gürtel-Bárcenas están implicados los 3 tesoreros, los 3 últimos tesoreros del Partido Popular, ¿vale? Pues tesoreros que recorren 2 décadas, 20 años del Partido Popular. Entonces, volvemos a lo mismo, estamos hablando de una corrupción institucionalizada. El caso Naseiro es, como se vino a llamar por la relevancia del personaje, entre otros acusados, es una trama de favores y de corrupción y de adjudicación que llevó nada más y nada menos que al banquillo y a la condena al entonces Bárcenas del PP, al entonces guardián de las finanzas. El problema es que recurrió y el Supremo anuló las escuchas que le implicaban directamente en esa trama de corrupción. Pero pasó por la cárcel y cuando salió de la cárcel entregó una nota manuscrita en un notario en la que decía, como también hemos publicado en el diario.es, que todo lo que hacía tenía la autorización, la supervisión y el impulso de José María Aznar. Aquello fue un escándalo cuando se archivó. Se buscó pues una triquiñuela, ¿no? Anulamos las grabaciones y si anulan las grabaciones anula el resto. Pero anular las grabaciones anulan su validez como prueba, pero dejaban ahí la sospecha. Y sin embargo, aquella sospecha se quedó y a todos se nos olvidó, hasta que han salido los papeles de Bárcenas y muchos ciudadanos nos hemos llevado las manos a la cabeza y hemos dicho, Dios mío, ¿qué es esto? ¿En qué país estamos viviendo? Bueno, pues lo estamos viendo. Ahora se vuelve a revivir todo aquello lo que fue Rosendo Naseiro, todo lo que supuestamente montó, pergeñó, y que, bueno, enlaza perfectamente con los papeles de Bárcenas. La caja B de Naseiro, como acreditan los documentos que hemos publicado en el diario.es, se cierra con 8 millones en esa caja, un poco más de 8 millones, exactamente la cantidad, la primera cantidad que reflejan los papeles de Bárcenas que comienzan en 1990. Ese es uno de los hilos conductores entre la caja B de Alianza Popular, del Partido Popular en tiempos de Naseiro y en tiempos de Bárcenas. Además, el propio Luis Bárcenas ha declarado en sede judicial que él hereda prácticamente las llaves de esa caja y la policía se ha puesto a investigar esa declaración y en informes, como hemos dicho, incorporados a la causa, apunta a que es así, a que Bárcenas heredó un sistema de financiación irregular. No se trata de la caja B de Bárcenas, se trata de la caja B del PP. Si el dinero es de Bárcenas, Bárcenas dedica parte de su dinero a reformar la sede del partido. Pero bueno, entonces a Bárcenas lo que tienen que hacerle en la sede del PP es ponerle un busto.
¿no? Un homenaje, porque es un ciudadano que ha dedicado cientos de miles de euros de su patrimonio a reformarle los despachos a todos los dirigentes del PP. No lo tendrán que criticar, ¿no? Igual que se pone en los pueblos y en las ciudades de España una calle a los vecinos ilustres, el PP tiene que hacer un busto y ponerlo a la entrada de la sede de Génova, porque es un bienhechor, les ha dejado perfecta la sede, reformada, y lo ha pagado él todo de su bolsillo. Oiga, por favor, si roban, vale, pero no nos insulten luego, que no es necesario. ¿Cómo va a ser el dinero de Bárcenas? Por favor. A los políticos les ha salido rentable meter la mano en la caja porque una de dos, o no les iban a pillar nunca, o si les pillaban no les iba a pasar casi nada. El problema es la impunidad. En España hay una sensación de que la corrupción no es muy dañina. Es un gravísimo problema. La gente no entiende que cuando te roban dinero de la caja pública, ya no es que te lo roben a ti, que también, sino que en el fondo te están quitando a lo mejor ese policía que podía haberte salvado de un atraco. Ese dinero te podía haber salvado de un infarto que hayas tenido en casa porque hay una ambulancia además. Ese dinero puede darle una mejor educación a tu hijo porque puedes tener un logopeda en el colegio público. Eso no lo piensa la gente. Yo no pienso que lo que está ocurriendo en España sea fruto de una crisis económica mundial. Pienso que es fruto del saqueo del patrimonio de los españoles. Y estoy prácticamente convencida. Si recuperáramos todo ese dinero de las cuentas en Suiza de patrimonios conseguidos de manera ilícita, creo que si todo ese dinero volviera a las arcas del Estado, no tendríamos que sufrir recortes ni en sanidad, ni en educación, ni veríamos gente desahuciada. No creo que esto sea fruto de una crisis económica. La corrupción prácticamente explica todo lo que sucede aquí. Un sistema educativo decadente es lo que más le interesa a un corrupto. Una falta de independencia judicial es lo que más le interesa a un corrupto. Una falta de control y supervisión también es lo que le interesa. Que no haya cultura, que no haya capacidad de reacción ciudadana es lo que más le interesa al corrupto. Dispersar todas las causas judiciales y que todo no quede en nada también le interesa. Es decir, todo está a su servicio, porque es quien manda. Esto hay que decirlo. En España el poder todavía sigue estando en manos de la corrupción. Es tremendo el nivel de corrupción que hay y yo no veo que se esté dando el más mínimo paso adelante. ¿Qué es lo único que podemos hacer? Un Estado de Derecho fuerte, con policías de élite, Guardia Civil, con fiscales anticorrupción y con jueces que puedan actuar contra la corrupción y que no estén politizados. Esa es la única solución, que los que tienen que desbaratar las tramas corruptas no estén politizados. Habría que establecer unos mecanismos de control de la función pública que no existen, muy rigurosos, para que, ya que la tentación siempre va a existir, siempre va a haber un corrompido porque va a haber alguien que le quiera corromper, se acote de tal manera la posibilidad de caer en esa tentación, pues que se reduzca enormemente y que no se produzca. Para mí, obviamente, la solución es que al corrupto no se le aplauda socialmente, se convierta en un apestado y que el político que comete actos de corrupción sea castigado en las urnas. Y luego, por supuesto, si han sido delitos, que sea castigado penalmente, pero que los ciudadanos nos concienciemos que está en nuestra mano echar a los corruptos al menos de la vida política. Y si los corruptos no recibiesen ni un voto, también se reduciría la corrupción. Y ese yo creo que es el mensaje que como sociedad tenemos que asumir e impulsar, ¿no?